Desde el momento en que lo entendí, supe que jamás podría vivir para mí. Nací para ser una moneda de cambio matrimonial que mis padres usaron para congraciarse con la acaudalada familia Fu. En 10º grado mis padres me enviaron a la misma preparatoria donde estudiaba Félix. Querían que me congraciara con Félix, con la esperanza de destacar entre las demás casamenteras y convertirme en la nuera de la familia Fu. Pero para entonces Félix ya estaba con otra chica. Lo vi fruncir el ceño despreocupadamente ante ella y besarle la frente con reverencia. Presencié la apasionada juventud de Félix con esa chica, incluso después de casarse conmigo, permaneció vívida en mi mente. Sabía que lo que yo tenía era solo un chico que brillaba en la juventud de otra persona. Así que cuando tuve la oportunidad de repetirlo, me rebelé. Compré una venda y la apliqué sobre la herida del cuello. Luego miré hacia atrás, a la hilera de villas que había detrás de mí, y sonreí aliviada. Renací y volví. Lo primero que hice fue amenazarlos de muerte. Haré que mis padres dejen de conspirar contra mí. Aunque al final pagué un alto precio, cambié mi libertad por un contrato que me obligaba a devolver 1 millón en gastos de crianza antes de cumplir los 30. Pero por suerte al final lo logré. Retiraron todas las inversiones que habían hecho en mí. Pero aún así garantizaron mis gastos básicos hasta que me graduara de la preparatoria. La matrícula universitaria y los gastos de manutención serían completamente míos. Sentado en el aula, finalmente sentí la realidad de renacer. Volví la mirada hacia la figura sentada al frente a la izquierda, Félix. En ese momento una brisa fresca del exterior se filtró por su holgado uniforme de camisa blanca. La presencia del chico era abrumadoramente animada. Lucía una sonrisa con el ceño relajado y una mirada suave con un toque de ternura. Y todo eso iba dirigido únicamente a la chica a su lado. Chelsea no solo era compañera de escritorio de Félix. También era su novia. Eran una pareja muy atractiva, desde el primer año de preparatoria, habían sido la envidia de todos. Al principio, la escuela tenía sus reservas. Pero eran tan excepcionales, que su relación no afectó sus estudios. Así que la escuela aceptó la situación tácitamente. Incluso los usaron para incitar a otros estudiantes a salir con alguien. Bien, solo asegúrate de que tú y tu novia superen a Félix y Chelsea. Pero, ¿quién hubiera imaginado que la joven pareja, tan profundamente enamorada, terminaría separada? En cambio fui yo, el ladrón que se escondía en un rincón, espiando su felicidad, quien entró y recogió las sobras. Por un tiempo incluso sentí una emoción secreta. Pero incluso después de la boda, la indiferencia de Félix hacia mí. Incluso de noche, cuando compartíamos la cama, seguía pareciendo un hombre que simplemente cumplía con su deber. Solo entonces me di cuenta. Aunque lo tuviera, no era el chico que brilló en mi juventud. Peleé con Félix por ello, lloré. Incluso me armé de valor y decidí divorciarme de él. Pero se negó, dijo que cumpliría con sus responsabilidades como esposo. Y ante mis rabietas irrazonables, solo respondió con silencio. Estaba cada vez menos en casa. Básicamente comía y dormía en la empresa. Poco a poco me perdí en la autocompasión. Me puse cada vez más malhumorado. Un día, de camino, Félix me llevaba al hospital para una revisión. Tuvimos un accidente de coche. Cuando ese gran camión se descontroló a toda velocidad, en ese instante no sentí miedo alguno, en cambio una ligera sensación de alivio me invadió. Cuando los dos vehículos chocaron, el tremendo impacto me destrozó la conciencia al instante. Aturdida me pareció ver a Félix sosteniendo mi cuerpo ensangrentado, desplomándose y sollozando de dolor. Pero rápidamente desterré el pensamiento. Me burlé de mí misma, ¿cómo podría Félix llorar por mí? Cuando abrí los ojos, pensé que había tenido suerte de sobrevivir. Sin embargo, no esperaba renacer de inmediato a mis días de preparatoria. Miré las figuras apiñadas frente a mí, y el último atisbo de esperanza en mi corazón se desvaneció por completo. Quizás mi juventud estaba destinada a vivirse de otra manera. Jane, ¿estás segura? En la oficina, la tutora me miró con cara seria. Al verme asentir, seguía perpleja. Aunque se te dan bien las ciencias, ¿no insistías siempre en elegir artes antes? ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? Mantuve la calma, mis padres me habían obligado a elegir artes antes.
Solo porque la chica que le gustaba a Félix, Chelsea, estudiaba humanidades. Su razonamiento era simple. Ahora que Félix tenía novia, si quería ganarme su afecto, solo necesitaba copiar cómo era su novia actual. Y habiendo renacido, ya no tenía que seguir sus planes. Levanté la vista y le sonreí a la tutora, porque ya amanecía. Aunque ese comentario me desconcertó un poco, había elegido ciencias, y la tutora seguía bastante contenta. Terminaron las vacaciones de invierno del primer año, y después de haber elegido la carrera de ciencias, el nuevo semestre estaba a punto de reorganizar las clases. El último día de vacaciones, fui a la peluquería y me corté el pelo largo y el flequillo. Me puse un corte bob a la altura de la barbilla. Hola, señorita, tienes un gran sentido de la moda. Este corte de cara te sienta bien, te ves mucho más refinada. El estilista, después de terminarme el peinado, me miró en el espejo y me elogió sin reservas. Me miré al espejo refrescada y sonreí satisfecha. Era mi primer día de vuelta después de las vacaciones. Mis compañeros me rodeaban con los ojos abiertos de sorpresa. Jane, ¿te cortaste el pelo largo? Te queda genial el pelo corto, es completamente diferente a antes. Sí, como esa científica intelectual de una película de zombies. El parloteo atrajo a Félix, que había estado apoyado en el escritorio, a levantar la vista. Pero solo giró la cabeza para mirar con indiferencia, y luego se dio la vuelta. Su deseo de que me convirtiera en nuera de la familia Fu no era más que la fantasía unilateral de mis padres. Nuestra familia ni siquiera tiene la autoridad para tratar a la familia Fu como iguales. Tuvieron que hacer un gran esfuerzo solo para averiguar a qué escuela asistió Félix. Así que aunque desde pequeña me inculcaron muchas de las preferencias y detalles de Félix, en realidad nunca he tenido contacto con él. Así que para Félix yo no era más que una completa desconocida. Eso me venía de maravilla, seguir siendo una desconocida con él estaba bien. La preparatoria pasó volando. Sin darme cuenta, ya era segundo año. Durante mi primer año compensé con diligencia algunas de las lagunas de mi vida anterior. Ahora por fin había vuelto a mi antigua clasificación. En mi vida anterior, mis notas de ciencia solían estar entre las 10 mejores del año, incluso antes de que se dividieran las clases. Y ahora, gracias a los recuerdos de aquella vida pasada, mis notas han subido al top 5. Incluso llegué al segundo puesto una vez durante el examen de apertura de mi segundo año de bachillerato. Solo las puntuaciones de Félix podrían superar las mías. Vaya, Félix. Tu puesto como mejor del año parece estar en peligro. Jane sigue en tu clase. ¿Eres amiga de ella? Un grupo de compañeros se había reunido frente al cuadro de honor para ver las clasificaciones. Oí por casualidad la conversación entre Félix y su amigo. Después de que éste terminara de hablar, Félix no respondió de inmediato. Se quedó mirando fijamente las puntuaciones del cuadro de honor, solo nos separaban 5 puntos. Se quedó mirando durante más de un minuto antes de darse la vuelta. Le dijo a su amiga, no tengo una relación cercana con ella. Poco después de empezar el segundo año de preparatoria, durante una clase de matemáticas, la profesora planteó un problema de competencia. Estaba pensado como una prueba para quienes quisieran participar en el concurso de matemáticas. Desde que elegí las ciencias, he tenido la intención de participar en concursos de matemáticas. Al fin y al cabo, solo alcanzando las cimas más altas puedo aprender más. Le daría un nuevo matiz a mi juventud. Los problemas se sucedían uno tras otro hasta el último. Con solo escribirlos en la pizarra, llenaba un pizarrón entero. Cuando toda la clase se quedó en silencio, levanté la mano. Logré resolver el problema. Los compañeros quedaron atónitos al instante. Dios mío, Jane es increíble. Resolvió un problema que ni siquiera Félix podría resolver. Parece que Jane superará a Félix como el mejor de la clase. En serio, la mejora de Jane es rapidísima, ahora transmite una gran energía de estudiante. Solo lo dices porque Jane es guapa. La clase parloteaba y reía, y de repente alguien dijo, ¿crees que Jane y Félix harían buena pareja? Ambos son guapos y cerebritos. Es difícil saberlo aunque estamos en la misma clase. Nunca he visto a Jane y a Félix interactuar, casi nunca se hablan. Y Félix ya tiene novia.
Mira, la novia de Félix no es para nada del tipo de Jane, probablemente a Félix no le guste alguien así. No importa, me gusta el tipo de Jane. Escuché los chismes de todos los compañeros, pero solo sonreí levemente para mis adentros. No me importaba. Mientras estudiaba las preguntas del concurso, no me di cuenta de que Félix, que estaba sentado delante, se dio la vuelta y me miró con expresión hosca. La víspera del concurso coincidió con la semana de exámenes parciales. Y fue en ese mismo examen parcial que superé a Félix y conseguí el primer puesto del año de ciencias. Mis compañeros que presenciaron la escena, se apresuraron a felicitarme. Tras agradecerles uno por uno, me puse a pensar en la competición del día siguiente. Las rondas preliminares habían terminado. La ronda final requería viajar al extranjero. Félix y yo éramos concursantes sentados en esta competencia. Con la radiante sonrisa del profesor de matemáticas al frente, nos llevaron al extranjero. El día de la final, mi esfuerzo dio sus frutos, esas últimas semanas en las que dormí solo 4 horas por noche no fueron en vano. El resto del tiempo lo había dedicado a practicar problemas de competición. En matemáticas el talento es sin duda el factor más importante. Pero el trabajo duro nunca debe subestimarse. No me considero especialmente talentoso. Solo quería ser alguien que lo intentara. Así que cuando recibí el primer premio del concurso, mi corazón se llenó de orgullo, orgullo por haber cambiado de verdad. Orgullo por haber llegado tan lejos. Desde la mesa del jurado, también vi al anciano que tanto había deseado conocer. Profesor Albert, quiero ser su alumno. Armándome de valor, le hice la petición allí mismo, en la ceremonia de premiación. El anciano parpadeó y me miró con aprecio. ¿Te gusta la industria aeroespacial? Asentí con fuerza. El anciano se rió, me dio su información de contacto y me dijo que lo buscara cuando estuviera listo. Ese era el propósito de mi participación en el concurso, cumplir con los requisitos para asegurar mi admisión en segundo año de preparatoria, para que en el último año pudiera ir directamente a King City a estudiar con él. Y también podría empezar a ganar dinero pronto para pagar el millón que les debía a mis padres. El profesor de matemáticas también me dio una palmadita en el hombro con sentimiento. Jane, este camino no será fácil. Pero con tan altas ambiciones, tienes mi apoyo. Al terminar la competencia, me esforcé al máximo para lograr lo que quería y conocí a la persona que quería ver, a quien le conté mis aspiraciones. Todo se desarrollaba tal como lo había previsto y me sentía muy feliz. Con la mente tranquila, vagué por las calles de un país extranjero durante un largo rato. Solo cuando el cielo ya había oscurecido volví al hotel. Tenía que madrugar mañana para volver a mi país. Pero al llegar a la entrada, vi a Félix. Parecía estar esperando a alguien, no hice preguntas. Después de todo, como habían dicho nuestros compañeros, al haber renacido, no era tan cercano a él. Quería fingir que no lo había visto y pasar de largo. Pero me detuvo. Me quedé paralizada, mirando sus ojos profundos y ensombrecidos. El profesor vio que no habías vuelto tan tarde y me pidió que fuera a ver cómo estabas, dijo, explicándome, y asentí al darme cuenta de repente. Me disculpé torpemente, lo siento, perdí la noción del tiempo mientras divagaba. Ha sido una molestia, regresa y descansa, tienes que madrugar mañana. Después de hablar, me preparé para irme. Pero apenas había dado un par de pasos cuando me agarraron la muñeca. Hice una pausa, me giré y miré a Félix con perplejidad. Félix, ¿hay algo más? Félix no dijo nada, simplemente me miró fijamente con los ojos llenos de emociones que no pude comprender. Tras un largo rato por fin habló, ¿tenemos rencor? Me desconcertaba un poco que me preguntara eso. Negué con la cabeza. No, no lo somos. Entonces, ¿por qué me has estado evitando?, preguntó Félix, mirándome fijamente con una mirada inquisitiva. Me desconcertó la pregunta e instintivamente intenté retirar la muñeca, pero él la agarró con más fuerza. La palma del joven estaba caliente con una fina capa de callos, y su fuerza era inusualmente fuerte. No te estaba evitando. Intenté que mi voz sonara tranquila. Es solo que no éramos muy cercanos al principio, así que no hay mucho que decir, ¿verdad? Decía la verdad. Hasta la última vida, e incluso antes del matrimonio, las conversaciones serias entre él y yo no superaban las 50.
Siempre estaba ocupado con los asuntos de la familia Fu. Siempre estaba tramando cómo ganarme su favor, los dos éramos como líneas paralelas. Obligados a compartir el mismo techo, nunca nos habíamos acercado del todo. Félix frunció el ceño. La farola se proyectaba sobre su nariz alta, proyectando una pequeña sombra. No somos cercanos, repitió con un tono indefinible. Desde segundo de bachillerato hasta ahora, hemos estado en la misma aula durante casi 2 años. Ni siquiera nos saludamos cuando nos encontramos. La última vez en el cuadro de honor mi amigo me preguntó quién eras y no pude responder. Me quedé callado. No podía decirle que en mi vida pasada lo había visto amar a otra. Así que sabía que solo era un sustituto, así que en esta vida solo quería alejarme de él lo más posible. Usaste el truco de la línea auxiliar para resolver el último problema de la competencia, y de repente cambió de tema, su mirada se posó en mi rostro. Es un método que usé en la secundaria, en la clase de competición. Aparte de mi profesor de entonces, nadie lo sabe. Me dio un vuelco el corazón. Era algo que había visto en su viejo cuaderno cuando ordenaba su estudio en mi vida anterior. En aquel entonces lo memoricé estúpidamente durante un buen rato, pensando que tal vez algún día podría usarlo y tendríamos algo en común. No esperaba que en esta vida me fuera tan útil en un momento como este. Por pura coincidencia aparté la mirada, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Había visto preguntas similares cuando practicaba ejercicios. Me miró fijamente unos segundos y, de repente, me soltó la mano. Quizás. Se dio la vuelta y caminó hacia el hotel, con la voz ligeramente apagada. Descansa un poco temprano. No llegues tarde al avión mañana. Me quedé donde estaba y vi cómo su espalda desaparecía tras la puerta giratoria antes de finalmente soltar un suspiro. Mis palmas habían empezado a sudar sin darme cuenta, la muñeca que me había agarrado aún conservaba la sensación de su calor. De vuelta en mi habitación, me tiré en la cama y miré al techo. La reacción de Félix hoy había sido tan extraña, ¿por qué de repente le importaba si lo evitaba? ¿Sería porque le robé el primer puesto de su curso? ¿O por cómo resolví ese problema? Me devané los sesos y seguía sin encontrar una respuesta. Decidí sacar la lista de lecturas que el profesor Albert me había dado después de la competición. Después de 2 páginas, estaba completamente absorto. El conocimiento aeroespacial es como un inmenso mar de estrellas. Una vez que te sumerges, te olvidas de todo lo demás. Tras regresar al país, la vida volvió a la normalidad. Clases todos los días, ejercicios de práctica, pasar tiempo en la biblioteca y ocasionalmente, trabajar a tiempo parcial para ganar algo de dinero. Ya se han decidido las plazas garantizadas para el último año. Si mantengo mis calificaciones actuales, podré ir a Hink City sin problemas el próximo año. Mis padres llamaron 2 veces. Su tono era vacilante, preguntándome si reconsideraría la carrera de humanidades. Dijeron que la familia Fu se estaba expandiendo a nuevas industrias y que una esposa con formación en humanidades sería más adecuada. Les colgué el teléfono directamente y nunca volvieron a llamar. Chelsea, sin embargo, vino a verme una vez. Ese día, después de clase, me detuvo en la entrada del edificio académico. Con un vestido rosa y el pelo largo sobre los hombros, se veía dulce y bonita. Jane, ¿puedo hablar contigo? Me quedé atónita sin entender por qué Chelsea quería hablar conmigo. Pero aún así asentí y la seguí hasta el árbol de caravanas al borde del parque infantil. ¿Te gusta Félix?, me preguntó sin rodeos, con un dejo de cautela en la mirada. Me quedé paralizado un momento, desconcertado. ¿Por qué preguntas eso? Ni siquiera estoy cerca de él. ¿Oíste algo? Entonces, ¿por qué siempre luchas con él por el primer puesto? ¿Por qué resuelves los problemas en las competiciones con sus viejos métodos? ¿Por qué de repente te cortaste el pelo y cambiaste de look? Disparó preguntas como una ametralladora, con la voz cargada de agravio. No eras así antes. Nunca luchaste por nada. Solo entonces comprendí a sus ojos que todos estos cambios que había hecho eran por Félix. En mi vida anterior, eso sí era cierto, su intuición acertó, era la línea temporal la que estaba equivocada. Chelsea, dije mirándola a los ojos, en serio, hice todo esto por mí misma. Quiero entrar a la Universidad Capital, estudiar aeroespacial con el profesor Albert.
Quiero ganar mi propio dinero para pagar lo que le debo a mi familia, nada de eso tiene que ver con Félix. Ella claramente no me creyó, se mordió el labio y dijo, entonces, ¿por qué siempre lo evitas? ¿Por qué no te atreves a hablar con él? Porque es innecesario. Me encogí de hombros. Él no es de mi mundo y nunca nos cruzaremos. No te preocupes, no me interesa Félix. ¿Y es un delito evitarlo? No tengo ninguna interacción con él, así que, por supuesto, nada podría avanzar más, ¿verdad? ¿Por qué sospechas tanto? Dicho esto, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Su voz sonó a mis espaldas, entre lágrimas, como si dijera algo, pero no la oí con claridad, ni quería. La verdad es que yo también me sentí un poco decepcionado. Todavía tenía una visión optimista de Chelsea. Al fin y al cabo, incluso en su vida anterior, incluso después de casarse conmigo, Félix siempre había considerado a Chelsea su primer amor. Y como Chelsea era la mejor de su clase en humanidades, naturalmente pensé que era una persona muy inteligente, así que nunca esperé que se rebajara a una rivalidad femenina de esta manera. A partir de entonces, la forma en que Chelsea me miraba cambió, había un atisbo de hostilidad en sus ojos. Félix, sin embargo, no cambió mucho. Seguía yendo y viniendo de la escuela con Chelsea todos los días, y solo me miraba de reojo en clase de vez en cuando. No le di mucha importancia, al fin y al cabo, solo me quedaban 6 meses antes de irme. Un día de diciembre cayó la primera nevada del año. La tienda de té con leche donde trabajaba estaba abarrotada, y no terminé mi turno hasta las 10 de la noche. Cuando salí, la nieve ya se había acumulado y crujía bajo mis pies. Me apreté más fuerte el abrigo y caminé hacia la parada del autobús, cuando de repente oí que alguien me llamaba desde atrás. Me giré y vi a Félix de pie bajo la farola. Una fina capa de nieve lo cubría, y sostenía un paraguas negro. «Te acompaño a casa». «No hace falta». Agité la mano. La parada del autobús está justo delante. Es muy tarde, los autobuses pararon hace rato. Se acercó y me dirigió el paraguas principalmente a mí. Estuve esperando aquí casi 1 hora. Me quedé paralizada. ¿Por qué me esperabas? Chelsea te dijo cosas que no debía. Me miró con una mirada pesada. Ya le expliqué que no había nada entre tú y yo. Estaba aún más confundida. Lo que tienen entre ustedes no tiene nada que ver conmigo. ¿Importa? De repente dejó de caminar. La nieve se posó sobre sus largas pestañas como una capa de escarcha. Jane, te pregunto, ¿renaciste? Mi corazón se encogió con fuerza, como si algo me apresara. La sangre me subió a la cabeza en un instante, y al segundo siguiente me heló las extremidades y los huesos. ¿Cómo podía saberlo? ¿Habría renacido también? Abrí la boca, incapaz de hablar durante un buen rato, solo capaz de mirarlo fijamente. Me miró con asombro y de repente sonrió. Había un dejo de alivio en esa sonrisa, y también un toque de amargura. Parecía que era cierto. Extendió la mano como si quisiera tocarme el pelo, y luego la retiró en el aire. En el momento del impacto, yo sostenía tu cuerpo. Escuché tus últimas palabras. Lo recordé. En los últimos momentos, al perder la consciencia, debí haber hablado. Dije, Félix, si hubiera una oportunidad de empezar de nuevo, no querría tener ninguna conexión contigo. Así que realmente me escuchó. Él también llevaba recuerdos de una vida pasada y estaba viviendo de nuevo. No sé cuándo renació. En pocas palabras, al tener otra vida, no tenía nada que decirle. La nieve caía cada vez con más fuerza, ahogando los sonidos a nuestro alrededor. Nos quedamos bajo la farola sin decir palabra. Solo los copos de nieve golpeaban el paraguas crujiendo. ¿Por qué? No habló hasta mucho después, su voz estaba ronca. ¿No fui lo suficientemente bueno contigo en nuestra última vida? Lo miré y de repente me pareció absurdo. ¿No sabía él mismo si me había tratado bien en nuestra vida pasada? Félix. Respiré hondo forzando mi voz a mantener la calma. Que me hayas tratado bien o no, no importa. Lo importante es que ya no quiero vivir así. Vivir cada día bajo tu propio estado de ánimo, descubriendo que te gusta y que no, casi olvidando mi propio nombre.
Ese tipo de vida una vez fue suficiente. Y puedo decir que aún guardas arrepentimientos en tu vida pasada por no haber podido casarte con Chelsea. Ahora que has renacido, ¿no es esta la oportunidad de resolver esos arrepentimientos? No fuimos felices en nuestra vida anterior, ¿por qué aferrarte a mí ahora? Su rostro palideció, sus labios apretados en una línea recta. ¿Así que todos los cambios que has hecho en esta vida son para evitarme? No del todo. Negué con la cabeza. Principalmente por mí. Pero evitarte es uno de los objetivos, supongo. Se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de una mezcla de emociones, soledad, confusión y una tristeza que no pude descifrar. Pero lo recuerdo. Dijo de repente con voz muy suave. Recuerdo cómo éramos después de casarnos. Siempre llorabas a escondidas por las noches. Pensé que querías las acciones de la familia Fu, un estatus más alto. Hasta el día del accidente de coche cuando abracé tu cuerpo frío. Solo entonces comprendí que cuando te casaste conmigo había luz en tus ojos. Mis lágrimas cayeron sin previo aviso. Sí, cuando me casé con él, qué feliz era. Creí que por fin había conseguido lo que tanto anhelaba. Pensé que si me esforzaba un poco más, podría conquistar su corazón. Pensándolo bien, fui realmente tonto y lamentable en aquel entonces. Félix, todo eso es cosa del pasado. Me sequé las lágrimas y forcé una sonrisa. En esta vida, quédate con Chelsea, yo seguiré mi propio camino y no nos molestaremos. ¿Está bien? Cuando terminé de hablar, pasé junto a él y me adentré en la nieve sin mirar atrás. Esta vez, no me detuvo. En los días siguientes, Félix nunca volvió a buscarme. Estábamos en el mismo aula, pero sentíamos como si un abismo invisible nos separara, ninguno de los dos nos prestó atención. La mirada de Chelsea se suavizó considerablemente, de vez en cuando, incluso me sonreía. Dediqué toda mi energía a estudiar y trabajar. No fui a casa para el festival de primavera, trabajé horas extras en la tienda de té de burbujas para ganar el triple. En Nochevieja el jefe me envió un sobre rojo y me invitó a un estofado. Jovencita, ¿trabajas mucho? ¿Tienes alguna meta?, preguntó el jefe mientras mojaba la carne en el caldo. Tomé un sorbo de cola y sonreí. Quiero ir a Hin City a estudiar aeroespacial. Ambicioso, dijo el jefe, levantando el pulgar. Si algún día llegas a ser grande, no te olvides de mí. Me reí a carcajadas, pero sentí una cálida sensación por dentro. Esta era la vida que quería, normal y libre. A finales de marzo, llegó la notificación oficial de mi admisión garantizada. Llevé la notificación a la secretaría para encontrar a mi tutor y allí me encontré con Félix. Tenía una solicitud para estudiar en el extranjero, parecía que planeaba ir a una universidad en el extranjero. Felicidades. Habló primero con tono monótono. Felicidades a ti también. Asentí, tomé los documentos que me entregó la tutora y me di la vuelta para irme. Jane. Me volvió a llamar. Me detuve, pero no miré atrás. Ese millón, dijo, puedo ayudarte a devolverlo. Me giré y lo miré. Félix, ¿aún no lo entiendes? No es el dinero lo que quiero, ni el puesto de la señora Fu, lo que quiero es mi propia vida. Me miró con una emoción compleja en sus ojos. Como si por fin hubiera entendido algo. Lo siento, dijo en voz baja. Era la primera vez, desde su vida anterior hasta esta, que me pedía perdón. Dudé un momento, luego sonreí. ¿Está bien? De verdad que estaba bien. Todos esos agravios, ese resentimiento, las noches de llanto amargo, todo se disolvió como humo con esas 3 palabras. A mediados de abril, recibí una respuesta del profesor Albert. Me dijo que podía ir a la capital a verlo en cuanto empezaran las vacaciones de verano. Dejé inmediatamente mi trabajo en la tienda de té de burbujas y empecé a empacar mis cosas. El día que salí de la escuela, hacía un tiempo precioso y brillaba el sol. Salí de la escuela con mi mochila, y vi a Félix y Chelsea de pie no muy lejos. Chelsea no parecía muy contenta, mantenía la cabeza gacha, absorta en sus pensamientos. Félix me vio y me saludó. Dudé un momento y luego me acerqué. Me voy la semana que viene, dije. ¿A la capital?, preguntó Félix. Asentí. Buen viaje.
Me miró con una mirada tranquila. De ahora en adelante, buena suerte. A ti también. Sonreí y me di la vuelta. Tras caminar un buen trecho, miré hacia atrás. Seguían en el mismo sitio. La luz del sol los iluminaba, como un póster de un drama juvenil. Esta vez, ya no sentí envidia ni celos. Porque sabía que mi vida ahora tenía luz propia. Tras llegar a la capital, estudié con el profesor Albert. Pasaba mis días en el laboratorio y la biblioteca, ocupado y ocupado. Pedí un préstamo estudiantil y encontré un trabajo como tutor. La matrícula y los gastos de manutención estaban cubiertos, e incluso podía ahorrar un poco cada mes para devolver poco a poco ese millón. Además, el profesor Albert y yo estamos trabajando en un nuevo proyecto. Una vez aprobada la patente, podré ganar ese millón rápidamente. En mi tiempo libre de vez en cuando me enteraba de Félix por antiguos compañeros. Dijeron que había ido a una universidad de élite en el extranjero, que él y Chelsea habían roto, que el negocio de la familia Fu crecía cada vez más. Solo escuché sin sentir nada en particular. Un año después, había ahorrado mi primera suma de dinero. Lo transferí a la cuenta bancaria de mis padres. No me llamaron, probablemente habían desistido por completo de concertarme una boda. 2 años después, estaba dando una presentación en un foro aeroespacial internacional. Vi a Félix entre el público. Llevaba un traje mucho más maduro que en la prepa, con alguien que parecía un asistente a su lado. Después de la charla, me interrumpió. Hablaste muy bien. Gracias. Sonreí. Oí que últimamente has estado buscando inversores. Dijo, ¿puedo invertir en ti? Fruncí el ceño, lo miré fijamente un momento y luego negué con la cabeza, no hacía falta. Apenas había salido de mi boca cuando Félix pareció repentinamente ansioso. Me detuvo. Imagínate que te debo una vida pasada. Te lo ruego, dame una oportunidad. Me miró con una mezcla de alivio y reticencia. Jane, ahora tengo mi propia empresa. Es del sector aeroespacial, así que quizá tengamos la oportunidad de colaborar algún día. Sí. Hice una pausa, luego sonreí y lo interrumpí. Claro, si hay una posibilidad en el futuro, estaría bien. Bueno, eso es todo por ahora, mi profesor me busca. Tengo que irme. Adiós. Tras decir eso, me fui inmediatamente. Félix me observó en silencio un buen rato y finalmente bajó la mirada. Después de ese tiempo nunca más volvimos a hablar del pasado ni a preguntarnos sobre el futuro. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la sala de conferencias, cálida y brillante sobre nosotros. Resultó que la verdadera liberación no significa cortar todo contacto para siempre. Es poder, al reencontrarnos, saludarnos con calma, y luego caminar hacia lugares más lejanos. Mi vida, por fin, me pertenecía por completo.